Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis estimados estudiantes. Estamos viendo la clase número 3 del tema número 11, reacciones de óxido de reducción. Y en esta tercera sesión vamos a estar viendo lo que corresponde con el equivalente gramo. Si ustedes recuerdan del tema de soluciones, incluso hicieron un foro, bueno, algunos que lo contestaron, colocando el concepto del equivalente gramo, porque en aquella oportunidad vimos la relación entre los moles, la masa molecular, el número de Avogadro y los equivalentes. En aquella oportunidad, como ácido, como base o como sal. Y bueno, repasando un poco lo que es la definición del equivalente gramo, este término se recuerda que se relaciona con una unidad química. Y el equivalente gramo de cualquier sustancia viene a ser el peso en gramos o la masa en gramos de los átomos, iones o moléculas que equivalen en la reacción involucrada al número de Avogadro de electrones y es numéricamente igual al peso equivalente. Es decir, está relacionado directamente con la reacción en la que interviene. Entonces, en el caso de los tipos de equivalente gramo, recordamos que podemos tener equivalente gramo como ácido, como base, como sal. Y ahora en este tema vamos a ver que también podemos tener equivalente gramo como redox. Y vamos a hacer cálculos relacionados con esto. Entonces, bueno, vamos a ejemplificar bien cada uno de los tipos y para ello vamos a tomar esta sustancia que es nueva para ustedes, pero que luego la van a manejar con mucha naturalidad en próximas asignaturas, específicamente en análisis farmacéutico, y se llama tetraoxalato triácido de potasio. En algunos casos se utiliza la abreviatura como TTK, ¿ok? K de potasio, para colocar de forma abreviada esta sal. Esta es una sal que contiene 4 naturalezas. Si ustedes recuerdan lo que era el tema de hidrólisis, ¿verdad? Cuando vieron que habían sales anfotéricas que presentaban comportamiento como ácido, como base o como sal. Aquí van a ver incluso esta sal que se comporta como ácido, como base, como sal, y también tiene propiedades redox. Y vamos a utilizarla como ejemplo para explicar los tipos de equivalente gramo que pueden presentarse en una sustancia. Este es un compuesto, ¿verdad? Que es una sal, como les mencionaba, y está formado, ¿verdad? Por dos núcleos, oxalato, ¿verdad? Oxalato ácido en este caso, y tiene un potasio en uno de los grupos carboxilos. Y entonces sería el tetraoxalato triácido de potasio. Cuando hablamos del equivalente gramo lo representamos de esta manera. En mayúscula, Q minúscula, slash, entre gramos, que significa la relación que hay entre los equivalentes de una sustancia y su masa molecular para un mol de esa sustancia. Entonces, bueno, para este tetraoxalato triácido de potasio, fíjense que estamos en presencia de dos grupos oxalato, que son dos grupos ácido carboxílico. Aquí tenemos este grupo ácido carboxílico, ¿verdad? Y este otro grupo ácido carboxílico. Recordemos que en el caso del equivalente gramo como ácido se refiere al número de hidrógenos acídicos que puede presentar un compuesto. Se recuerdan incluso la evaluación que tuvieron de soluciones, en el caso del ácido acético, ese es un ácido carboxílico que tiene 4 hidrógenos, pero solamente un hidrógeno acídico relacionado con ese hidrógeno del ácido carboxílico, que es el hidrógeno que puede ceder ese compuesto. Y entonces, el equivalente gramo como ácido es el número de protones intercambiables que posee un ácido. En este caso sería 3 hidrógenos intercambiables, como lo vemos acá. Entonces, su equivalente gramo, ¿cómo se representa? Se representa, ¿verdad? Colocando en numerador peso molecular, ¿verdad? Que se refiere a la masa molecular, slash entre el número de equivalentes. Fíjense que el equivalente gramo se denota de esta manera, pero se representa a la inversa. Se coloca como denominador los equivalentes y en el numerador la expresión de la masa molecular, que en este caso no es necesario calcularla, pero en un futuro sí, cuando estén en ejercicios de análisis farmacéuticos. Entonces, en el caso de los compuestos, ¿verdad? Que tengan naturaleza de sal, ¿verdad?
Si recuerdan un poco, yo les había mencionado cuando vieron las unidades químicas la normalidad, que en el caso de las sales había una unidad antigua que se utilizaba para su expresión, que era la formalidad, que numéricamente es igual que la molaridad, solo que se utiliza en el caso de las sales. ¿Okay? En el caso de las sales, cuando digamos que la estructura está conformada por un enlace iónico que tiene una estructura cristalina y no es una estructura parecida como un compuesto covalente que tiene una geometría específica y más definida. Entonces, bueno, en ese caso, para ese tipo de compuestos, ¿verdad? Se utiliza el término de formalidad, pero se utilizaba de forma antigua. Ahora bien, en base a ese concepto, ¿verdad? Para los compuestos que son sales, se puede hablar de peso molecular o masa molecular o peso fórmula, entendiendo que el peso fórmula se refiere a la masa molecular o el peso molecular. Y ya saben que lo de fórmula se refiere a la unidad de formalidad, que numéricamente es igual que la molaridad. ¿Okay? Entonces, bueno, para este compuesto, que es una sal, ¿verdad? Pero que también tiene naturaleza como ácido, como base, como redos, podemos hablar la relación de equivalente gramo, por ejemplo, peso molecular entre 3, o también podemos expresarlo como peso fórmula entre 3. En mayúscula, ¿verdad? El numerador relacionado con la masa molecular, y en denominador, separado por el slash, está el número de equivalentes que posee. Entonces, bueno, en este compuesto, su equivalente gramo sería peso molecular entre 3 o peso fórmula entre 3. Si hablamos ahora de la propiedad de este compuesto como base, si recordamos en base al tema de ácidos, bases y sales y a la teoría de Bronsted-Lowry, una base, ¿verdad?, se relacionaba con el número de grupos oxidrilos que tenía una base que tenía grupos hidroxilos, como por ejemplo el hidróxido de sodio, hidróxido de aluminio, hidróxido de bario, hidróxido de calcio, etc. O en el caso de otros tipos de sales, ¿verdad?, el número de protones que puede aceptar de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry. Si vemos en este caso, ¿verdad?, este compuesto se comporta también como sal porque puede aceptar un hidrógeno para regenerar el ácido débil que la produjo. Entonces pudiera regenerar aquí este grupo carboxilo. Entonces su equivalente gramo como base, y esta se parecido, o sea, o es similar al bicarbonato de sodio, sería peso molecular entre 1. ¿Ok? También la podemos denominar como peso fórmula entre 1. ¿Por qué 1? Porque puede aceptar un hidrógeno acídico, este compuesto en base a su naturaleza como base. En el caso de su naturaleza como sal, recordemos que se refiere a la carga neta del anión o del catión. Si este compuesto, ¿verdad?, se disocia, entonces estaríamos hablando que tiene una carga, ¿verdad?, el grupo carboxilo, una carga negativa de 1 menos y una carga positiva de 1 más. En definitiva o en suma, la carga transferida es de 1. Entonces, como sal, este compuesto será su equivalente gramo, peso molecular entre 1, o dicho de otra manera, peso fórmula entre 1. Y en base a su propiedad como redox, el redox, en el caso de su equivalente gramo como redox, se relaciona con el número de electrones transferidos en la semireacción. En el caso del par conjugado redox, que se produce aquí, tenemos que cada oxalato, es decir, cada oxalato, en su reacción redox, ¿verdad?, cuando se oxida y forma el CO2, libera 2 electrones. Como este compuesto tiene 2 grupos oxalatos, entonces tendrá 4 electrones transferidos. Entonces, su equivalente gramo como redox será peso molecular entre 4, o dicho de otra manera, peso fórmula entre 4. Aclaro que cuando empleamos el término peso fórmula, el compuesto se trata de una sal. Si estamos hablando de un compuesto con su enlace covalente, ¿verdad?, elementos sin combinarse, ahí hablaríamos de peso molecular. ¿Bien? Entonces, bueno, hecha esta aclaratoria, ya entonces entendemos los tipos de equivalente gramo que puede presentar un compuesto. ¿Todos los compuestos presentan los 4 tipos de equivalente gramo? No, por supuesto que no. Hay compuestos que pueden ser ácidos y al mismo tiempo redox. Hay compuestos que pueden ser solamente ácidos, bases y sales. Hay compuestos que pueden ser ácido, base, sal,
sin el comportamiento redox, hay sales que pueden presentarse como sal y como redox, etcétera. ¿Ok? Puede haber combinaciones de ellas. No necesariamente tiene que tener los 4 comportamientos en su naturaleza. Y a estas alturas de la asignatura, una vez que ya ustedes han visto el tema de ácidos, bases y sales, han visto los compuestos que son solubles, escasamente solubles, ya ustedes pueden discriminar la naturaleza de cada una de las sustancias. En base a ese concepto, vamos a hacer algunos cálculos para reforzar el conocimiento aprendido y cumplir con el objetivo. Entonces nos dice en este ejercicio, completa los espacios en blanco del siguiente cuadro considerando la información suministrada. ¿Se recuerdan al cuadrito de soluciones? Bueno, otra vez tenemos un cuadrito, solamente que en este caso lo estamos expresando en términos de normalidades y haciendo las diferentes conversiones de normalidades dependiendo de la naturaleza de la sustancia. Y aquí tenemos el oxalato ácido de potasio. Este no es el TTK, este no es el tetraoxalato triácido de potasio, sino solamente el oxalato ácido de potasio, solamente tiene un grupo oxalato. Y me están dando aquí la molaridad. Este compuesto también tiene las 4 propiedades o virtudes. Es un compuesto ácido, fíjense que tiene aquí un hidrógeno acídico, su equivalente gramo como ácido será peso fórmula entre 1, también es una sal, por eso estamos hablando de peso fórmula. En el caso de su naturaleza como base, puede aceptar otro hidrógeno para regenerar el ácido oxálico. Entonces, como base, su equivalente gramo será peso fórmula entre 1. Cuando hablamos de peso fórmula entre 1, también se puede llamar peso fórmula entero, donde ese entero alude al número 1 que está como denominador. En el caso de su comportamiento como sal, también es peso fórmula entre 1. Fíjense que es una sal, parecido como el bicarbonato de sodio. Cuando esta sal, en este caso, se disocia, ¿verdad? Su carga es 1, ya sea por el anión o ya sea por el catión. Peso fórmula entero, entonces su equivalente gramo. Y si hablamos de su propiedad como redox, ya habíamos visto que el oxalato, ¿verdad? Puede oxidarse a CO2 con la transferencia neta de 2 electrones. Aquí solamente tenemos un grupo oxalato, entonces su equivalente gramo será peso fórmula entre 2. Una vez hecha esta relación de los equivalentes gramos en cada una de las especies, vamos a calcular la normalidad como ácido, como base, como sal y como redox. Volvemos a repasar la relación que habíamos visto en el tema de soluciones. Un mol de este compuesto, ¿verdad? Del oxalato ácido de potasio, va a tener un equivalente como ácido, va a tener un equivalente como base, va a tener un equivalente como sal y va a tener 2 equivalentes como redox. Si tenemos este mol en un litro de solución, vamos a tener una relación 1 molar o una concentración 1 molar del oxalato ácido de potasio. Por supuesto que si estamos hablando que tenemos este mol en un litro de solución, vamos a tener también un litro de solución para cada una de las relaciones de las normalidades. Entonces tendremos uno normal como ácido, uno normal como base, uno normal como sal y 2 normal como redox. Entonces, la normalidad, ¿ok? En este caso, como ácido, ¿verdad? Si estamos hablando que su molaridad es 0,1174, entonces su molaridad, ¿verdad? Va a ser la misma, ¿ok? Aquí vamos a tener 0,1174 normal, porque la relación es 1 a 1, igualmente en el caso de la base, e igualmente en el caso de la sal. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de la normalidad como redox? Si 1 molar es 2 normal, 0,1174 molar del oxalato ácido de potasio será 0,2348 normal para este compuesto. Entonces, bueno, esta es la resolución del cuadrito. Debo dominar la nomenclatura. En un examen, en un ejercicio, me darían el nombre del compuesto, yo tengo que formularlo. Y en base a la molaridad y en base a la naturaleza de ese compuesto y sabiendo el par conjugado redox, cuando lo veo en la tabla de la serie electroquímica, puedo identificar sus diferentes tipos de normalidades conociendo su relación. Entonces, bueno, esta sería la resolución de este ejercicio. Practiquen este tipo de ejercicio. Y ahora vamos a aplicar también todo lo que hemos visto en el balanceo de una reacción redox. Entonces aquí me están dando 2 reacciones, ¿verdad? Una en medio ácido y una en medio alcalino. Y me dicen que balancee estas reacciones por el método ion-electrón, escribiendo los pares conjugados, el agente oxidante, el agente reductor y el equivalente gramo para cada especie que participó en el proceso redox. Vamos a comenzar con la primera reacción,
tenemos estas especies: dicromato de potasio, ácido hidrohídrico, ácido perclórico, ¿okay? Perclorato de cromo 3, perclorato de potasio, iodo molecular y agua. Entonces, el primer paso, escriba los números de oxidación de cada elemento. Entonces, aquí tenemos los números de oxidación de cada elemento. No me voy a detener en esta oportunidad porque ya eso lo hemos visto en las clases anteriores, calcular el número de oxidación. Luego, tengo que identificar las especies que cambian el número de oxidación para saber cuáles son las que actúan en el proceso redox y diferenciar de lo que son los iones espectadores. Entonces, tenemos que el cromo pasa de +6 a +3, se está reduciendo, en este caso, está ganando electrones, y el yodo pasa, en este caso, de -1 a 0, se está oxidando. Y aquí, corrijo, en el caso del cromo está ganando electrones, se está reduciendo, y en el caso del yodo se está oxidando, está perdiendo electrones. Aquí me dice luego, escriba los compuestos de la fórmula molecular a la fórmula iónica para las especies que cambian de número de oxidación. Fíjense que aquí tenemos especies que no cambian de número de oxidación, por ejemplo, el oxígeno, el cloro, el hidrógeno y el potasio. En cambio, hay especies como el cromo y el yodo que sí cambian. Entonces tengo que pasar de la forma molecular a la forma iónica y solamente colocar las especies que participan en el proceso redox. Entonces, este dicromato de potasio lo colocaría bajo la forma iónica, enfocándonos solamente en el anión, que es el que contiene al elemento cromo, que es el que cambia del número de oxidación. El ácido hidrohídrico lo coloco bajo la forma de ioduro. Esta sal, me enfoco solamente en el cromo 3, y el yodo molecular lo dejo bajo su forma covalente porque está como elementos sin combinarse. Entonces ya he colocado las especies que cambian de número de oxidación y pasé de la forma molecular a la forma iónica. Eso es algo que hemos visto en la primera clase, pero hasta ahora no lo habíamos aplicado. Luego, identificar las especies que cambian de número de oxidación. Ya sabemos que el cromo pasa de +6 a +3. En este caso se está reduciendo, ¿verdad? Está ganando electrones. Y el yodo pasa de -1 a 0, se está oxidando, está perdiendo electrones en este caso. Por lo tanto, el cromo sería el agente oxidante y el yodo sería el agente reductor. El cromo 3+ sería la forma reducida o resultante del proceso de reducción, y el yodo sería la forma oxidada o la forma resultante del proceso de oxidación. Y los pares conjugados, forma oxidada, forma reducida, para el dicromato y el cromo, forma oxidada y forma reducida para el yodo molecular y el ioduro. Luego, exprese las semireacciones de oxidación y reducción. Aquí tenemos la de reducción, ¿verdad? La de ganancia de electrones, y la de oxidación o pérdida de electrones. En el caso del balanceo de medio ácido, recordemos que balanceamos primero los átomos de oxígeno colocando moléculas de agua, los hidrógenos colocando iones hidronio, y colocamos los átomos distintos, ¿verdad? O balanceamos los átomos distintos colocando el número de moles que corresponde en ese caso. Entonces, en el caso del oxígeno, balanceamos colocando aquí 7 moléculas de agua, estos 14 hidrógenos con 14 protones, ¿verdad? Y en el caso del cromo, colocándole un 2 como coeficiente, balanceamos estos 2 de mol de átomos de cromo en este caso. Para la segunda semireacción, colocamos como coeficiente 2 para balancear los átomos distintos del oxígeno y del hidrógeno, que en este caso sería el yodo. El siguiente paso es realizar el balanceo de las cargas. Aquí vemos, en este caso, y vamos a apoyarnos aquí con el apuntador, vemos en este caso que tenemos 14 cargas positivas, aquí con 2 cargas negativas, nos queda en definitiva 12 cargas positivas. Aquí tenemos, ¿verdad? 3 cargas positivas del cromo y tenemos 2 cromos como coeficiente, tendremos 6 cargas positivas. Entonces, para poderlas balancear, si yo le coloco aquí 6 electrones, ¿verdad? Me va a quedar en definitiva 6 cargas positivas, parecido como este miembro de la ecuación. Entonces coloco aquí 6 electrones en el lado que tenga exceso de carga positiva. Y en este caso tenemos 2 cargas negativas, entonces aquí coloco 2 electrones para compensar en el lado que tenga deficiencia de carga negativa. Entonces ya hemos balanceado la semireacción de reducción y la semireacción de oxidación. Una vez que hemos balanceado las cargas,
procedemos al balanceo general, colocando en la semireacción de arriba los electrones perdidos por el agente reductor y colocamos en la semireacción de abajo los electrones ganados por el agente oxidante. Es decir, colocar abajo un 6, arriba un 2. Cuando simplifico, ¿verdad? Porque ambos lo puedo dividir entre 2, me queda que solamente debo multiplicar por 3 la semireacción de oxidación. Entonces procedo a sumar y a multiplicar y me queda, ¿verdad? 6 electrones, ¿verdad? De este lado, 14 protones, un dicromato, 6 ioduro, 3 por 2, 6, 2 cromo, 7 moléculas de agua, 3 iodo y 6 electrones. Se me van los electrones de ambos lados de la ecuación y me queda la ecuación final. Y esa ecuación final, ¿verdad? Que me queda en este caso, debo extrapolar los coeficientes a la ecuación general y balancear la ecuación final por inspección. Entonces, para extrapolar los coeficientes, vamos a extrapolarlos en la ecuación original. Aquí tenemos, ¿verdad? Para el dicromato un coeficiente 1, que sería coeficiente 1 de este compuesto, ¿verdad? El dicromato de potasio. Están diciendo que tengo 14 protones, ¿verdad? 14 protones o hidrógenos acídicos. Y nos damos cuenta que en la reacción general tengo iones, ¿verdad? De hidrógeno proveniente del ácido hídrico y tenemos también hidrógenos provenientes del ácido perclórico. Ya me había dicho la reacción final que tengo 6, ¿verdad? Como coeficiente delante del ioduro, que corresponde con el ácido hídrico. Entonces coloco aquí el 6 y como dice aquí, por inspección, asumo que este debe tener 8, ya que debo tener en suma de protones entre el ácido hídrico y el ácido perclórico 14, ¿verdad? Para compensar, en este caso, los hidrógenos provenientes de la molécula de agua. Entonces debo tener aquí 14. Si ya le coloco un 6, la diferencia será 8 para el ácido perclórico. Aquí un 2 para esta sal, perclorato de cromo 3, 7 moléculas de agua y 3 iodo. ¿Ok? Fíjense que como estoy colocando aquí un mol, ¿verdad? Para esta sal, entonces debo colocar aquí un 2 por inspección para el perclorato de potasio. Y vamos a verificar entonces si está balanceado. Para el potasio tengo un 2 y aquí tengo un 2. Para el cromo tengo aquí un 2 y aquí tengo un 2. Para el oxígeno aquí tengo 7, ¿verdad? Y aquí tengo 8 por 4, 32, ¿verdad? 32 más 7, tengo 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 oxígenos, ¿verdad? En este caso. Para la cantidad de oxígenos total. Vamos a verificar de este lado. Aquí tengo 3 por 4, 12, ¿verdad? Y 2 sería 24, ¿ok? Y aquí tenemos 4 por 2, 8, ¿verdad? Sería ahí 32, ¿ok? Y con esto tendría los 39, ¿verdad? Correspondientes al oxígeno. Aquí tenemos para el hidrógeno 6, ¿ok? Y 8, 14, ¿verdad? Y tenemos aquí 14. Para el iodo tengo aquí 6 y de este lado tengo 6 para el iodo. Entonces tenemos balanceado todos los átomos de la reacción. Y lo que le mencionaba del hidrógeno. Bien, entonces una vez que ya hemos balanceado esto, me piden también que coloque el equivalente gramo de cada especie involucrada. ¿Cómo coloco el equivalente gramo? O lo coloco por la reacción final o lo coloco por la semireacción. Y las especies involucradas son el dicromato, el cromo, el ioduro y el iodo. Si lo vemos por el dicromato, ¿verdad? En la semireacción tenemos aquí un mol de dicromato y en la semireacción tenemos 6 electrones. Y en la reacción general también, un mol de dicromato y 6 electrones. La expresión del equivalente gramo sería peso fórmula entre 6, donde peso fórmula se refiere a la masa molecular con coeficiente 1 y 6 en el número equivalente que en este caso se transfirieron. En el caso del ioduro, ¿okay? Que lo tenemos aquí al lado, si lo vemos por la semireacción, tenemos 2, ¿verdad? Moles de ioduros y 2 electrones transferidos o 2 electrones perdidos. Sería peso fórmula, 2 peso fórmula entre 2, que sería peso fórmula entero.
Si lo vemos por la reacción general, sería 6 peso fórmula entre 6 o peso fórmula entero cuando simplificamos. 6 peso fórmula entre 6 por el coeficiente 6 y los electrones generales. Cuando simplificamos entre 6 me queda peso fórmula entre 1. En el caso del cromo, si lo vemos por la semirreacción, 2 peso fórmula entre 6, ¿verdad? Que simplificado me queda peso fórmula entre 3, igualmente se cumple para la reacción general. 2 peso fórmula entre 6, que simplificado me queda peso fórmula entre 3. Y para el yodo, que es un compuesto, ¿verdad? Elemento sin combinarse, conformado por un enlace covalente que no es una sal, sería peso molecular entre 2, lo vemos por la semirreacción, peso molecular entre 2, o aquí 3, peso molecular entre 6, que simplificado me queda peso molecular entre 2. Entonces ya hemos calculado los equivalentes gramos de cada una de las especies involucradas. Ya sabíamos balancear en medio ácido por el método ion-electrón, y ahora lo que estamos haciendo es calcular su equivalente gramo. Ahora vamos a balancear esta reacción en medio alcalino. Esta reacción es bien interesante, ¿verdad? Porque aquí tenemos una especie que es anfotérica y se comporta como agente oxidante y reductor al mismo tiempo. Vamos a ver a continuación. El primer paso es escribir los números de oxidación de cada elemento. Vemos aquí que, ¿verdad? Este compuesto también tenemos que pasarlo de la fórmula molecular a la iónica. El bromo cambia de 0 a -1 y de 0 a +5, ¿verdad? Es la única especie que cambia porque las demás no cambian en este caso. Entonces, lo pasamos de la fórmula molecular a iónica, el bromo queda como elemento sin combinarse, formando un enlace covalente. Esta sal de bromuro la colocamos aquí, ¿verdad? De bromuro de potasio la colocamos como bromuro, y en este caso de bromato de potasio como bromato. Identifique las especies que cambian el número de oxidación, el agente oxidante, el agente reductor, forma oxidada, forma reducida y los pares conjugados. Cuando el bromo pasa de 0 a -1, en este caso está ganando electrones, sería el agente oxidante. Cuando el bromo pasa de 0 a +5, sería el agente reductor, está perdiendo electrones. Aquí tenemos la expresión de la forma reducida, ¿verdad? Resultante de la reducción, y la forma oxidada resultante de la oxidación. Pares conjugados, forma oxidada, forma reducida, el bromo entre el bromuro, forma oxidada, forma reducida, el bromato entre el bromo. Exprese las semireacciones de oxidación y de reducción. La de reducción cuando pasamos del bromo al bromuro, oxidación cuando pasamos del bromo al bromato. Luego vamos a realizar el balanceo de los átomos de oxígeno. Recordemos que lo hacemos mediante grupos hidroxilo, hidrógeno con moléculas de agua y los átomos distintos colocando los coeficientes según sea el caso. En este caso para el bromo colocamos coeficiente 2 para tener 2 bromos de ambos lados de la ecuación. En este caso para el oxígeno, ¿verdad? En este caso también el bromo colocamos un 2. Para el oxígeno necesitamos 6 grupos hidroxilo, ¿verdad? Porque tenemos 6 oxígenos. Colocamos el doble, 12 grupos hidroxilo. Y del otro lado, automáticamente la mitad de moléculas de agua, de tal manera que me quedan balanceados los oxígenos y los hidrógenos al mismo tiempo. Fíjense que aquí tenemos 12 oxígenos, y aquí tenemos 3 por 2, 6, más 6, 12 oxígenos. Tenemos 12 hidrógenos y tenemos 12 hidrógenos. Balanceamos las cargas colocando electrones y luego la carga total. Aquí tenemos 2 cargas negativas, coloco 2 electrones. Aquí tenemos 12 cargas negativas y aquí tenemos 2 cargas negativas, colocamos 10 electrones para que compense y sume las 12 cargas negativas y equilibre con el otro lado de la ecuación. Luego balanceamos la ecuación total colocando en la semirreacción de arriba por 10, la de abajo por 2, que simplificado me quedaría solamente colocar un 5 en la semirreacción de reducción. Multiplicamos y sumamos y me queda 5 bromo, 10 electrones, 2 hidroxilo, 1 bromo, y del otro lado 10 bromuro, 2 bromatos, 6 agua y 10 electrones, que me compensa con estos 10 electrones. Si sumamos los bromos, ¿verdad? Del agente oxidante y el agente reductor, me queda 6 bromos, 2 hidroxilo, 10 bromuros, 2 bromatos y 6 moléculas de agua. Lo que hacemos es extrapolar los coeficientes a la ecuación general. Este 6 sería del bromo, este 12 serían grupos hidroxilo, 10 del bromato de potasio, del bromuro de potasio, el 2 del bromato de potasio y 6 de las moléculas de agua. Bien,
y colocar el equivalente gramo de las especies involucradas. Entonces, en este caso, para el bromo, vamos a hacerlo por la reacción general, ¿verdad? Que habíamos visto que eran los 10 electrones que teníamos acá. Voy para atrás, serían estos 10 electrones. Entonces tendríamos en la reacción general 6 peso molecular entre 10, es un compuesto sin combinarse, simplificado me quedaría 3 peso molecular entre 5, ¿ok? 3 peso molecular entre 5, elementos sin combinarse. Para el bromuro, si lo vemos por la semireacción, 2 peso fórmula entre 2, si lo vemos por la reacción general, ¿verdad? Tenemos aquí 10 peso fórmula entre 10, y en ambos casos me quedaría peso fórmula entero. Si lo vemos ahora el bromato, ¿verdad? El bromato sería 2 peso fórmula entre 10, que simplificado me quedaría peso fórmula entre 5. Serían entonces los equivalentes gramos de cada una de las especies involucradas en el proceso de óxido-reducción. En resumen, de todo lo que hemos visto, podemos ver que tenemos el equivalente gramo como ácido en función del número de hidrógeno acídico, como base en función del número de hidrógenos que puede aceptar, o de grupos hidroxilo, como sal en función de la carga neta del anión o del catión, y como redox en función del número de electrones transferidos en la semireacción. Y esto tiene muchas aplicaciones cuando hacemos los balanceos y para hacer conversiones entre normalidades. Y bueno, ya con esto terminaríamos nuestra tercera sesión, nuestra clase, y ya nos queda solamente una clase para ver las aplicaciones generales, identificar los agentes oxidantes y los agentes reductores más frecuentes utilizados en el campo analítico. Nos despedimos y bueno, deseando que puedan aplicar y entender este tema y poder cualquier duda aclararlo en la consulta. Estamos en contacto.